Hey, thank you so much for being here. I want to say I'm a huge fan of your name. Your name, you have the best name, Barack Obama. When I first heard it... Digista, ¿qué sabía Obama? Sabemos que él sabe mucho. Todo lo que acabas de leer, él lo sabía. Abróchense los cinturones de seguridad. Mark Levin acaba de lanzar una bomba que pondrá patas arriba todo lo que se sabía sobre Obama. Levin finalmente ha proporcionado información impactante que parece revertir todo lo que se sabía sobre el mandato de Obama en la Casa Blanca. Estas filtraciones van a perturbar el terreno político, ya que contienen datos sobre las políticas actuales y acusaciones personales impactantes. ¿Por qué esa información causa tal escándalo y qué podría significar para el legado de Obama? Estén atentos mientras profundizamos en los detalles y descubrimos las impactantes verdades detrás de las últimas revelaciones de Levin. ¿Quién es Mark Levin? Dicho esto, permítanme abrir el telón y presentarles al hombre detrás del telón. Mark Levin. ¿Quién es este titán de la formación de opinión conservadora? Mientras tanto, Mark Levin es uno de los comentaristas y activistas políticos más populares e influyentes de Estados Unidos, cuyas opiniones son bastante conservadoras. Inició su vida profesional en la abogacía como abogado y como jefe de gabinete del Fiscal General Edwin Meese III durante la presidencia de Ronald Reagan. En esta capacidad, Levin tuvo tiempo suficiente para estudiar más leyes constitucionales y políticas federales que le serían útiles en el negocio de los medios. Después de que Levin dejó el servicio gubernamental, recurrió a los medios de comunicación y fue el favorito de la fraternidad dentro del conservadurismo. Levin comenzó a presentar su programa de radio en 2006 presentando un programa conocido como Mark Levin Show. El programa rápidamente atrajo a muchos oyentes debido a la pasión de Levin y el crudo conservadurismo que adoptó. Su enfoque fue condenar agresivamente las políticas liberales y al mismo tiempo respaldar la Constitución con la misma agresividad, lo que lo hizo muy querido entre los conservadores y una persona a quien acudir para los medios de comunicación conservadores. Esto ha asegurado que el programa de Levin sea ahora un elemento básico del pensamiento de derecha porque es popular entre sus partidarios y odiado por sus oponentes. Además, Levin es un hombre de radio y de letras. Es autor de numerosas obras, entre ellas las siguientes. Sus libros, como Libertad y Tiranía y las Enmiendas de la Libertad, son libros de gran éxito de ventas y se consideran el estándar dentro de la comunidad conservadora. Estos trabajos han posicionado a Levin como un erudito, proporcionan un tratamiento amplio y profundo de las cuestiones políticas y constitucionales, así como de la necesidad de renovar el conservadurismo. Escribe de una manera muy polémica, y esto le ha dado una perspectiva autorizada en los comentarios políticos. Sin embargo, Levin no ha estado libre de controversias en su carrera como experto en fútbol. Se le ha acusado de ser un tipo ruidoso y de un hombre que puede desafiar a cualquiera en un momento dado. La mayoría de sus críticas dirigidas al presidente Obama y otros líderes demócratas han sido consideradas hostiles y motivadas políticamente. Por lo tanto, la gente ha desarrollado opiniones encontradas sobre el comentarista. Los críticos argumentan que Levin es culpable de exagerar sus palabras hasta el punto de que los argumentos reales quedan oscurecidos con referencias al sensacionalismo y la parcialidad. Sin embargo, Levin tiene su público principal, un público que siempre apreciará su devoción a la opinión conservadora y su deseo de desafiar los conceptos políticos existentes. Levin no solo trabaja en los medios de comunicación, sino que también es una de las principales personalidades del activismo conservador. También emplea la televisión para hablar en público y las redes sociales, lo cual es una ventaja adicional para él. Gracias a la comprensión de la ley, a la política y a los medios de comunicación, Levin se ha convertido en una figura influyente en la opinión conservadora. Así, a pesar de las controversias relacionadas con la carrera de Levin, él sigue ocupando la posición de comentarista y autor que forma las opiniones de la población en el ámbito de la política. La gran revelación. ¿Qué filtró Levin? Pero, ¿qué derramó realmente Levin? Abróchate el cinturón, porque allá vamos con los detalles que te dejarán boquiabierto. Mark Levin ha presentado nuevas revelaciones que han creado revuelo en la arena política y ha proporcionado una lista de detalles potencialmente embarazosos y posiblemente dañinos sobre Obama.
no es solo política. Algunas de estas publicaciones son información sensible y altamente incendiaria que puede cambiar radicalmente la opinión pública sobre Obama como presidente y como hombre. La sensacional presentación de las filtraciones de Levin comenzó con una serie de retransmisiones y publicaciones a gran escala. Levin dijo que sus fuentes, a las que se refería como personas internas, le brindaron información privilegiada, así como documentos y narraciones de primera mano. Levin señala que estas filtraciones se recopilaron mediante una investigación muy cuidadosa y el uso de una serie de personas con información privilegiada que no estaban contentas con el orden de las cosas existente. La forma en que Levin presentó esta información, a través de su programa de radio y artículos posteriores, ha sido dramática y calculada en un esfuerzo por captar la atención de la gente. Según las filtraciones, contiene varias revelaciones revolucionarias. En primer lugar, están los hechos relativos a la cantidad de políticas consideradas por muchos como radicales y promulgadas por Obama. Las filtraciones de Levin apuntan al hecho de que algunas de estas políticas no fueron bien explicadas al público o fueron explicadas de una manera que no era muy veraz durante el mandato de Obama. Esto puede contener nueva información sobre reformas de atención médica, políticas y estrategias internacionales que podrían presentar nuevas ideas sobre las intenciones e impactos de la administración Obama. La forma en que Levin presenta estas políticas es plantear preguntas y cuestionar la comprensión general del historial político de Obama. Además de información política, se dice que las filtraciones de Levin contenían información personal sobre la vida privada de Obama. Estas acusaciones, de ser ciertas, podrían exponer algunos aspectos de la vida privada y profesional de Obama que muchos desconocían o que muchos considerarían indeseables. Tales revelaciones pueden ser muy dramáticas y cambiar la opinión pública, algo que podría empañar la imagen de Obama. Por eso Levin, que califica las acusaciones personales de severas y en algunos casos escandalosas, no pierde la oportunidad de subrayar que tales acusaciones perjudican personalmente al acusado. Otro aspecto de las filtraciones es la información sobre las interacciones de Obama con otros políticos. Se afirma que las revelaciones de Levin contienen algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre los contactos de Obama con políticos de EU y otros países. Este conocimiento puede ayudar a explicar cómo estas relaciones afectaron las decisiones políticas, las negociaciones y las asociaciones durante la administración de Obama. El hecho de que estas revelaciones puedan cambiar la percepción de los procesos y estrategias políticas hace que las filtraciones proporcionadas por Levin sean aún más interesantes y valiosas. Por lo tanto, las implicaciones de estas revelaciones son bastante trascendentales en vista del hecho de que pueden alterar las percepciones sobre Obama y su presidencia. Cuando se confirmen, las filtraciones de Levin podrían dar lugar a nuevas investigaciones, discusiones y debates sobre la presidencia de Obama. Así, una serie de políticas y controversias, acusaciones personales y maquinaciones políticas crean una imagen bastante oscura y posiblemente perjudicial de la presidencia de Obama. El enfoque de Levin de presentar dicha información es muy táctico, ya que hace que tanto sus partidarios como sus oponentes sean más receptivos a los mensajes transmitidos, además de contribuir a la discusión política continua sobre las filtraciones expuestas. Según Levin, las políticas de Obama no solo eran objetables, sino también escandalosas. Esto es lo que descubrió. Levin dijo que algunas de las políticas más famosas de Obama, que él implementó, estaban asociadas con el secreto y el abuso de poder. Una de las revelaciones más llamativas es que la ACA, la ley que se ha presentado como un gran logro, estaba llena de secretos y vicios. En opinión de Levin, los elementos críticos del ACA, como su implementación y financiación, estaban manipulados. Sostiene que Obama y su gobierno generaron intencionalmente una impresión falsa de los costos y desafíos reales involucrados y, por lo tanto, engañaron al público. Por ejemplo, Levin llama la atención sobre lo que considera manipulaciones de los costos proyectados y reales de la ACA, implicando que tales manipulaciones se hicieron con el propósito de engañar al público. Además, las filtraciones de Levin alegan que la administración Obama tenía problemas de política exterior. Por ejemplo,
Levin cita el acuerdo nuclear con Irán como un ejemplo del desliz de la administración Obama y de las negociaciones secretas. Levin sostiene que la administración Obama hizo concesiones que nunca fueron anunciadas. Levin afirmó que estas acciones han amenazado la seguridad de las naciones y tuvieron motivaciones políticas, no diplomáticas. Las supuestas revelaciones de estas políticas desvían el foco de la imagen esperada de la presidencia de Obama y la credibilidad de su administración. Estas políticas hacen que la crítica de Levin se base en lo que él percibe como engaño y mala gestión del pueblo estadounidense. Dice que estas cuestiones fueron mal manejadas por la administración y que esto erosionó la confianza de la gente y tuvo efectos a largo plazo. Cuando Levin envuelve estas políticas bajo el manto de no solo ser polémicas, sino también escandalosas, su objetivo es alterar la conversación y obligar a la gente a reconsiderar la presidencia de Obama. Sus revelaciones, de ser precisas, podrían tener implicaciones históricas de largo alcance para la forma en que se juzgan estas políticas y podrían conducir a un resurgimiento del nivel de discusión y controversia. Pero eso no es todo. Las filtraciones de Levin también contienen ataques personales de carácter muy escandaloso. Entremos directamente en el drama. Se dice que las últimas revelaciones de Levin incluyen afirmaciones de identidad específicas sobre Obama que no son políticamente típicas. Por lo tanto, algunas de las declaraciones más escandalosas son las que tienen que ver con Obama como persona, y sus relaciones y comportamientos que Levin alega estaban encubiertos. Estas acusaciones incluyen supuestos hechos sobre la vida privada de Obama, por ejemplo, sobre su engaño a su esposa o su mala conducta. Vale la pena subrayar que la presentación que hace Levin de estas acusaciones está calculada para atraer una gran cantidad de atención y retratar a Obama de una manera bastante diferente de cómo se lo describe generalmente. Las consecuencias de estas acusaciones personales pueden ser graves en una amplia variedad de formas. Si hay algo de verdad en ellos, no solo son capaces de empañar la imagen de Obama, sino también su legado como presidente de los Estados Unidos. Tales revelaciones podrían forzar un cambio en la percepción del carácter y la integridad de Obama e incluso podrían cambiar la forma en que la gente recuerda a Obama y cómo lo percibe la historia. La naturaleza de estas acusaciones, especialmente si se refieren a faltas graves de conducta, puede irritar a partidarios y críticos. La concentración de Levin en estos aspectos personales pretende exponer a Obama como un moralista, hipócrita, y el elemento sexual añade un aspecto de escándalo que podría utilizarse para oscurecer sus logros. Como si eso no fuera suficiente, están los detalles picantes sobre las afiliaciones fuera del escenario de Obama. Aquí está la primicia. Se dice que las filtraciones de Levin contienen información fascinante sobre las relaciones de Obama con otros políticos y organizaciones. En opinión de Levin, estas revelaciones ofrecen al lector una idea de cómo Obama manejó sus interacciones con políticos de otros países, así como con los de su propio país. Las filtraciones insinúan el hecho de que Obama utilizó habilidades políticas en negociaciones que no eran necesariamente obvias para el público. Por ejemplo, Levin sostiene que Obama tuvo algún tipo de transacciones con algunos líderes de otros países y algunos líderes políticos internos que involucraron algunos tratos y algunos compromisos que no se hicieron públicos. Los efectos de estas relaciones en la presidencia de Obama son los siguientes. Estas comunicaciones detrás de escena hacen que las revelaciones de Levin de que estas interacciones fueron centrales para las políticas y los desarrollos políticos. El objetivo de Levin es revelar la interconexión de los acuerdos y los procesos de negociación revelando las relaciones de poder que dieron forma a la presidencia de Obama. Esto podría dar lugar a un replanteamiento de las opciones políticas de Obama y de si las decisiones se basaron en políticas o en elecciones. Reacciones y consecuencias. ¿Qué dicen los grandes nombres de la política sobre tales revelaciones? Al parecer, las reacciones son tan diversas como apasionadas. Las filtraciones de Mark Levin han suscitado una serie de respuestas de algunas de las personalidades políticas destacadas debido a la naturaleza de las revelaciones. Por un lado, los políticos y comentaristas conservadores han creído en gran medida las afirmaciones de Levin.
consideran que las filtraciones revelan una historia sensacionalista. Siempre han albergado sospechas sobre la administración Obama. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que Levin tiene el coraje y la dedicación para llegar a la verdad, dando a entender que las filtraciones pueden ser la clave para entender la presidencia de Obama. Asimismo, el senador republicano Ted Cruz apoyó a Levin al afirmar que la exposición de este último es un paso hacia llevar a alguien ante la justicia e instó a que se investiguen más sobre dichas acusaciones. Por otro lado, la mayoría de los líderes demócratas y partidarios de Obama han descartado las filtraciones por considerarlas políticamente motivadas y carentes de sustancia. El hombre mismo, el expresidente Obama, también ha mantenido la paz y no ha sido confrontativo ni siquiera ha expresado su opinión sobre las acusaciones. Sin embargo, las afirmaciones han sido refutadas por los portavoces de Obama, quienes las han descrito como una distracción para un debate político serio. La senadora Elizabeth Warren y la representante Alexandria Ocasio-Cortez también condenaron las filtraciones con Levin por intentar erosionar la confianza en nuestra democracia a través de lo que consideran información sensacionalista y engañosa. Tras estas diversas respuestas, ha habido crecientes pedidos de investigación bipartidista de las acusaciones. Algunos políticos intermedios como Mitt Romney han opinado que si bien las filtraciones son algo que merece atención, el asunto debe manejarse de manera equilibrada y debe hacerse un esfuerzo por buscar hechos. La declaración de Romney es una característica típica del Partido Republicano. Un llamado a investigar el asunto sin recurrir a la retórica. La prensa y el público han sido azotados. Así reacciona la prensa a las sensacionales revelaciones de Levin. La reacción de los medios de comunicación ante las revelaciones de Levin ha sido extremadamente dramática. Los medios de comunicación han estado llenos de informes que van desde extensos artículos de investigación hasta mero sensacionalismo. CNN y Fox News, por ejemplo, han ofrecido importantes segmentos de cobertura a las filtraciones, cada uno con su propio sesgo al respecto. CNN se ha concentrado en cuestionar la confiabilidad de las fuentes de Levin y la agenda política de las filtraciones. Los analistas de la cadena insisten en que es crucial tener en cuenta las características específicas de la fuente y el entorno político, dado al considerar las acusaciones. Por otro lado, Fox News ha estado retratando las revelaciones como un gran escándalo, y el presentador Tucker Carlson se refiere a ellas como un cambio sísmico en nuestra comprensión de la presidencia de Obama. Los presentadores de Fox News invitaron a conservadores que aplaudieron a Levin por su investigación y exigieron acción. La diferencia en la cobertura muestra el carácter altamente politizado de los medios, ya que el análisis de las filtraciones depende de la postura política de la fuente. La reacción del público también ha sido la misma. ¿Eso es positivo o negativo? Tras la aparición de la información en Internet, las redes sociales se llenaron de debates, discusiones y memes relacionados con las declaraciones de Levin. En las redes sociales, especialmente Twitter y Facebook, la gente se está volviendo loca con las acusaciones al involucrarse en los siguientes argumentos. Los hashtags asociados a las revelaciones de Levin han aumentado y las discusiones se han intensificado, poniendo de relieve la gran preocupación del público por la historia. La percepción de la gente está bastante polarizada según líneas partidistas. Es probable que los conservadores consideren las filtraciones como una revelación de irregularidades importantes, mientras que los liberales probablemente las vean como una caza de brujas partidista. El público también aumenta sus solicitudes de investigación y divulgación adicionales. La mayoría de la gente está pidiendo a las autoridades que investiguen las afirmaciones para decidir si tienen algo de verdad y si son significativas. Los materiales filtrados han planteado dudas sobre la naturaleza de la campaña política, los medios y su influencia en el público, y la responsabilidad de los medios al cubrir a los políticos. ¿Qué significa esto para el legado de Obama? ¿De qué manera estas revelaciones cambiarán la posición de Obama en la historia? Analizamos las posibles implicaciones de todo ello para su legado. La forma en que las filtraciones de Mark Levin afectaron el legado histórico de Barack Obama puede ser significativa y variada. Normalmente, se ha referido a la presidencia de Obama como la presidencia transformadora.
que trajo cambios drásticos como la atención médica asequible, el asesinato de Osama Bin Laden y la lucha contra el cambio climático. Estos logros han definido en gran medida su presidencia y explican por qué ha recibido un trato postpresidencial favorable. Sin embargo, Levin aporta una nueva serie de revelaciones que pueden complicar esta narrativa de una manera muy dramática. Si las filtraciones son ciertas, entonces pueden alterar la percepción de la presidencia de Obama con supuestas malas conductas y políticas cuestionables. Por ejemplo, las acusaciones de falsedades que rodearon la aprobación del proyecto de ley de atención médica asequible podrían disminuir las afirmaciones de transparencia y honestidad de Obama. Del mismo modo, las afirmaciones sobre el comportamiento personal y la conexión política del candidato también pueden comprometer la imagen de Obama como un líder moral comprometido a servir al público. Las posibilidades de que tales revelaciones agreguen una dimensión más sórdida a la presidencia de Obama significa que las narrativas históricas pueden pasar de celebrar sus logros a escudriñar su comportamiento y sus decisiones. Las revelaciones también tienen la capacidad de cambiar la forma en que las generaciones venideras consideran la presidencia de Obama. Las evaluaciones históricas siempre están teñidas de ideologías modernas, y la aparición de información tan impactante puede cambiar la forma en que los historiadores y otros académicos ven su presidencia. Si las filtraciones provocan nuevas investigaciones o crean un gran debate, pueden provocar una reconsideración de los logros y deficiencias de Obama. La forma en que tales revelaciones sean percibidas y aceptadas por la sociedad y por los historiadores en particular definirá si serán un aspecto clave de la historia de Obama o simplemente una nota a pie de página. Las consecuencias a largo plazo de las filtraciones de Levin sobre la imagen de Obama y el Partido Demócrata podrían ser graves. Para Obama, el costo potencial puede verse de varias maneras. Si las acusaciones se vuelven populares y se descubre que son ciertas, entonces los impactos positivos de su presidencia se reducirán e incluso cambiará la forma en que el público lo percibe. Las controversias pueden oscurecer o quizás contribuir a una representación más negativa de su legado y contribuciones en la historia. Semejante cambio de percepción podría afectar la posición de Obama como figura responsable y de alto nivel y su papel en los procesos políticos y sociales. Para el Partido Demócrata, las implicaciones potenciales de estas revelaciones podrían ser casi igual de grandes. Las filtraciones podrían contribuir a tensiones internas dentro del partido, porque crearían discusiones sobre las estrategias y los principios del partido. Si las revelaciones llevan a dudar de la integridad del liderazgo anterior del Partido Demócrata, puede resultar en un llamado a una nueva estrategia de liderazgo y rendición de cuentas. Además, los problemas con Obama pueden convertirse en un aspecto esencial de las futuras campañas, ya que los oponentes del Partido Demócrata pueden utilizar las acusaciones en su lucha contra el partido. A nivel macro, las implicaciones de las filtraciones de Levin podrían ser aumentar la polarización política en todo el país. Las revelaciones podrían profundizar la polarización y el partidismo y los republicanos las utilizarían para desacreditar los éxitos demócratas y reforzar sus propias historias. Por otro lado, los demócratas pueden salir a apoyar a Obama y utilizar el incidente para movilizar apoyo y señalar cómo abordarán las cuestiones políticas de una manera más abierta. Cuestiones jurídicas y éticas. ¿Cuáles son las consecuencias de tales filtraciones en el marco legal? ¿Levin tendrá alguna consecuencia? Las implicaciones legales de las filtraciones de Mark Levin son muchas y variadas. En un sentido, el hecho de que Levin sea un comentarista y el tipo de revelaciones que hizo, siempre generará dudas en cuanto al aspecto legal de la información que publicó. Si las filtraciones fueran de información confidencial, podría haber ramificaciones legales para Levin y sus fuentes. En el caso del material filtrado, puede haber posibles violaciones de las leyes sobre protección de secretos de Estado, datos personales o acuerdos de confidencialidad, pero hasta el momento no hay indicios directos de que Levin esté en problemas legales en este momento. Hay un problema a este respecto porque el propio Levin ha dicho que la mayor parte de la información que estaba revelando era pública o había sido obtenida legalmente, lo que convierte la pregunta en una cuestión delicada. El análisis jurídico en estos asuntos suele centrarse en cuestiones de si la información se adquirió
de manera legal y si la divulgación está dentro del ámbito de la libertad de expresión o del periodismo. El sistema legal tendría que determinar si las revelaciones de Levin constituyen una violación de alguna ley o acuerdo y, en caso afirmativo, qué consecuencias serían permisibles. Además, si las filtraciones de Levin contienen información sensible o clasificada, podría haber consecuencias para la protección de los denunciantes y la libertad del periodismo. Esto es especialmente cierto porque las disputas legales sobre la divulgación de información menudo involucran los intereses de seguridad nacional de un país y el derecho del público a la información. Hasta ahora, Levin sigue siendo el centro de atención, pero por el momento no se han presentado cargos contra él. Y, por supuesto, hay que considerar las cuestiones éticas. ¿Qué significa esto para la integridad y privacidad periodística? He aquí las cuestiones críticas que plantean éticamente las filtraciones de Levin. En primer lugar, hay que cuestionar la credibilidad de los periodistas. Periodismo ético significa que las noticias son precisas, se presentan de manera equilibrada y la información sensible se trata adecuadamente. La forma en que Levin obtuvo y entregó su información está en el centro de este debate. Si la información de Levin proviene de fuentes creíbles y fácticas, la información que proporciona es tan buena como la de cualquier periodismo de investigación. Pero si la información se obtuvo de manera poco ética, o si las filtraciones se consideran engañosas o contienen sensacionalismo, surgen dudas sobre la ética del proceso de presentación de informes. Otro dilema ético importante es el conflicto de intereses entre el público y la privacidad de las personas. Las filtraciones contienen no solo información relacionada con la política, sino también acusaciones personales contra Obama. Esto da lugar a cuestiones sobre la privacidad y el grado en que un individuo está dispuesto a compartir su información y las repercusiones de dichas revelaciones. Si bien el público tiene derecho a conocer el comportamiento y las elecciones de sus líderes, también existe el derecho a la privacidad y a no sufrir daños innecesarios. La cuestión ética aquí es descubrir hasta qué punto se puede hacer esto y cómo tales revelaciones son de interés público, sin degenerar en mero sensacionalismo e intrusión en la vida privada de las personas. Además, las filtraciones plantean la cuestión de cuán ética es en general la cobertura de los escándalos políticos. La inclinación a concentrarse en los aspectos escandalosos y provocativos puede a veces alejar al público de los detalles políticos y legislativos y obstaculizar la capacidad del público para deliberar. Esto lleva a algunas preguntas sobre la posición de los medios y comentaristas en lo que respecta a la formación de la opinión pública y las medidas que deben tomar para garantizar que no se violen las normas éticas. ¿Qué opinas de estas revelaciones? ¿Son un punto de inflexión para el legado de Obama o simplemente otro capítulo en el siempre cambiante mundo de la controversia política? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si este análisis le resultó interesante, no olvide darle me gusta, suscribirse y presionar la campana de notificación para mantenerse actualizado con lo último en noticias y comentarios políticos. Su participación nos ayuda a continuar brindándole contenido profundo y estimulante. Gracias por mirar.